comienza Agenda Agraria con la información del sector agropecuario, información nacional, información internacional. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos realmente tuvo la presencia compradora de China fuertísima. Compró muchísima soja, 4,5% más que lo que Estados Unidos esperaba de este gigante asiático. Salió a comprar muchísima soja. Brasil, en este primer trimestre del año, empieza a vender. Atención, empieza a quitarle protagonismo a Estados Unidos. Atrás venimos nosotros. ¿Cuánto puede vender Brasil? ¿Cuánto puede vender Argentina? Va a ser uno de los informes. El otro va a pasar por el trigo. Brasil, nuestro vecino, necesita comprar trigo. Siempre nos compra a nosotros, históricamente. No vamos a tener el trigo necesario que precisa Brasil. Creció en su producción triguera, pero precisa abastecerse. Nosotros le vamos a poder vender alrededor de 4,5 millones de toneladas. Ellos están esperando 7 millones de toneladas. Salen a jugar actores como por ejemplo Uruguay, Paraguay, que viene con un desarrollo y un crecimiento importantísimo en lo que tiene que ver con sus exportaciones. Nosotros tuvimos una campaña bastante caída en lo que tiene que ver con la producción de trigo. Comenzamos el programa así, pasamos por la ciudad de Miramar y llegamos a la escuela Irene Martínez de Dios de Campo, la escuela agrícola, como le dicen en esta ciudad. Allí vamos a estar hablando sobre apicultura con Alfredo Aliano. Estamos con Alfredo Aliano. Alfredo, bienvenido al programa. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Desde el 2015 estamos conformados como Grupo Cambio Rural oficialmente. Si bien empezamos antes la actividad grupal, todo esto nos llevó a organizarnos y lograr la asistencia técnica del programa. Me acuerdo en esa época estaba el ingeniero Aldo Bolognesi, ¿no? Así es, justamente Aldo fue quien nos agrupó a través de los cursos de formación apícola que él daba aquí en el CEA. Allí nos fuimos conociendo y a partir de ese conocimiento nos empezamos a agrupar. Y fue él quien nos impulsó a formar un grupo un poco más amplio como el que estamos ahora. Cambio Rural fue la herramienta que nos permitió conseguir el asesoramiento técnico que nos brindó un asesor. Hasta el día de hoy sigue estando con nosotros este asesor, que es quien nos organiza y nos homogeneiza un manejo especial en la colmena. Todo el año nosotros decimos que cuando empezamos la cosecha en realidad también empezamos a preparar la próxima temporada. Las trabajamos durante todo el año, como vos bien decís, y en este momento, en esta zona, estamos iniciando lo que es la zafra o la cosecha de la miel. El proceso de extracción de la miel de la colmena, siempre manteniendo las buenas prácticas apícolas para mantener un producto lo más original y natural posible. Brasil está muy preocupado. La oferta de trigo argentino va a ser escasa. Trigo preocupa en Brasil la capacidad de oferta exportable argentina. Aunque creció el área implantada a 6,2 millones de toneladas, hay preocupación en la industria triguera brasileña, ya que necesitará el doble para abastecer su consumo doméstico este año. Un gran porcentaje proviene de Argentina, desde donde habría una disponibilidad de exportación muy limitada, según la información que manejan asesores del sector en el país carioca. Brasil está trabajando fuertemente en mejorar las condiciones de producción del cereal en su país. La gran dependencia de trigo externo los obliga a repensar estrategias para amortiguar inconvenientes que se producen en el mercado mundial cada año. Actualmente el país proyecta una producción de 6,2 millones de toneladas para esta campaña, pero sus pronósticos de consumo indican que necesitará el doble para abastecer su demanda local durante este 2021. La necesidad de importación continúa siendo muy alta, pero siempre se han encontrado en los mercados internacionales soluciones a esta falta de trigo en el país. Argentina ha colaborado en este sentido como su principal proveedor, pero este 2021 la industria maneja información de que el país podría no contar con saldos lo suficientemente holgados para abastecer la industria brasilera. Nos preocupan datos provenientes de Argentina, que habría una disponibilidad de exportación para Brasil de poco más de 4,5 millones de toneladas, lo que es muy limitado para abastecer la demanda interna de nuestro país, subrayó Rubén Barbosa, presidente de la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo, en el marco del Precongreso Virtual Trigar 2021.
El conferencista destacó que Brasil este año necesitará en total un poco más de 7 millones de toneladas de trigo externo y que está analizando cómo suplir esta menor oferta que podría ofrecer Argentina para alcanzar esta cifra. Creemos que este año Brasil no solo va a necesitar del trigo de Argentina, sino de otros países miembros del Mercosur, como Paraguay, Uruguay y también en el segundo semestre, sobre todo con el trigo que viene del hemisferio norte, destacó Barbosa. Si bien duplicar la producción es por ahora una utopía en Brasil, Barbosa comentó que junto al gobierno de su país están analizando posibilidades para crecer fuertemente. Alfredo, nos corrimos unos metros, nos vinimos quizás al fondo de donde tiene la actividad la escuela agrícola y nos encontramos con un apiario. Contame qué es un apiario. Sí, el apiario es el conjunto de colmenas instalados en un lugar. En este caso, el apiario que tenemos acá pertenece a la escuela agraria, a la escuela agrícola, que son de las que yo soy encargado, y está fijo en este lugar todo el año. Nosotros, en general, los que pertenecemos a este grupo, sostenemos una apicultura fijista. La instalamos en un lugar y la vamos desarrollando todo el año en el mismo lugar. Salvo que tengamos algún inconveniente con pulverizaciones, con algunos cultivos que son muy pulverizados, en esos casos sí, las movemos a otros lotes, pero tratamos de instalarla en un lugar y sostenerla en ese lugar para evitar el costo de los traslados y inconvenientes que eso puede ocasionar. El manejo que nosotros aplicamos desde la concepción que tenemos del manejo de la apicultura es trabajar con el manejo tradicional. Nosotros sostenemos la colmena con la suficiente cantidad de miel y polen durante todo el año para que eso sirva de alimento para las abejas luego de la cosecha. No le incorporamos después de la cosecha azúcar y agua, por ejemplo, u otros productos. Tratamos de mantener lo más natural posible el producto final, que en este caso sería la miel. Y una vez que termina la cosecha, empezamos el proceso de invernación de la colmena y hay distintos manejos aprobados inclusive por las autoridades sanitarias. El que nosotros optamos es de mantener un producto lo más natural posible. De ahí que tratamos de alejarlo de los espacios donde haya tratamiento de cultivo. Durante todo el año es unas visitas periódicas para monitorear el estado sanitario. Se hacen ciertos monitoreos en épocas del año para determinar la presencia de ciertos ácaros que afectarían nuestra producción. Y según los datos que tenemos en esas muestras, aplicamos un tratamiento sanitario, que en este último tiempo hemos incorporado un producto que es el ácido oxálico, que lo produce una cooperativa de Tres Arroyos que se denomina comercialmente Aloencap, que es un producto orgánico y lo incorporamos alternando con algún producto sintético. Eso lo hacemos antes, a la salida del invierno. A la salida del invierno manejamos la colmena de tal manera que esté sanitariamente apta y la abeja a la salida del invierno, que es la abeja que nos va a dar esa primer camada de pecoreadoras que nos van a hacer multiplicar a la colmena y lograr una colmena en condiciones, en cantidad de abejas, para que puedan en este momento, por ejemplo con la temperatura que tenemos ahora, la presencia de cultivos naturales o algún cultivo de girasol cercano, que sean ellas las que visiten esas flores y traigan el néctar para almacenar en la colmena. Nos vamos al corte comercial y volvemos para seguir hablando sobre apicultura y con muchísima más información del sector agrícola y ganadero en nuestro país. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Alfredo, nos vinimos a otro lugar que es más selecto, hay muy poquitas colmenas. ¿Este fue un lugar de resguardo de reinas? Así es, sí. Este lugar, este año, mejor dicho en 2020, lo utilicé para la producción de celdas reales. La celda real sería
una futura reina, que es uno de los insumos que tenemos los apicultores, además de otros insumos, el material vivo. En vez de comprar a productores de reinas de otro lugar, el año pasado empecé con el proyecto bajo el asesoramiento del técnico Omar García, que fue quien nos enseñó a todo el grupo en general a hacer todo un proceso de cría de celdas reales a través de la selección de las madres, ver que esa madre sea genéticamente apta, ¿no? En la colmena tenés la parte inerte o de madera, que tenés la cámara de cría, que es la primera, que está compuesta por un piso, un alza, un cajón, una entretapa que suele hacer las veces de cielo raso, y un techo. Dentro de esa cámara de cría van los cuadros, que están conformados por unos marcos de madera con alambre y cera, que es la que la abeja después va a labrar y es donde va a depositar las larvas, el polen y el néctar que recolecta en el campo. Dentro de la colmena los habitantes estarían, la mayoría son obreras, tenemos zánganos y la reina. Por colonia vamos a encontrar una reina, que es la que le va a dar la unidad a la colonia a través de las feromonas que emite dentro de la colmena, y va a ser la encargada de multiplicar a las abejas a través de la postura. El zángano es el integrante masculino de la colmena, que es que entre otras cosas es quien fecunda a la reina para que tenga dentro de su organismo la cantidad suficiente de esperma como para que durante toda su vida útil pueda seguir poniendo, ahogando o poniendo huevos. Más o menos unos 2.000, 1.500, 2.000 por día. A partir de allí, bueno, después tenemos las obreras, que son las que se encargan de todo el trabajo a lo largo de su vida. La obrera desde que nace hasta que es pecoreadora, al final de su etapa de vida, atraviesa distintas funciones, desde ser nodriza, atender las larvas jóvenes, limpiar, retirar de la colmena material que no corresponda, ordenar, acomodar, construir el panal, distintas etapas hasta que sale fuera de la colmena y recorre los campos en busca de néctar. En esta zona, que es una zona básicamente agraria, de cultivos, nosotros los productores tratamos de lograr un campo de girasol cercano. En otras zonas hay otras producciones y es lo que le va a dar a esa miel la característica que va a tener al extractarla, ¿verdad? La miel es un proceso que genera la abeja únicamente, que es a partir del néctar de las flores, ¿sí? Ese néctar que recolectan en el campo puede ser de las flores, puede ser de alguna planta que segrega alguna sustancia azucarada, como puede ser las uvas, las cerezas, las ciruelas, los higos, la flor del eucalipto, que en esta zona todavía, en esta época hay algunos florecidos, todo ese néctar, cardos, ¿sí? Trébol, todo lo que sea producción nectífera. Ese néctar se recolecta, la abeja lo deposita en su buche melario, vuelve a la colonia, lo traslada a otra abeja que está esperando para recibir ese néctar, y así lo van trasladando y depositando en la celda. Allí el néctar se mezcla con enzimas que tiene la abeja y lo depositan en una celdita. Eso se le llama miel verde, es una miel que no está madura aún. El proceso de maduración se completa con un proceso físico que hacen las abejas a través del aleteo, que va a quitar la humedad del néctar, y cuando la abeja, con el conocimiento que tiene de siglos, determina que esa miel está madura, le hace una pequeña capa de cera, como sellando, como para protegerla. ¿Sí? De ahí que ese néctar que trae y recolecta va a ser el que determine si esa miel va a ser una miel suave, clara, o una intermedia, o una miel oscura. Brasil salió a vender soja, empezó su campaña enero, febrero, marzo, quitándole protagonismo al primer productor mundial, que es Estados Unidos, donde China volcó todas sus artillerías para poder comprar soja. Empieza a comprar a Brasil, pero la cosecha viene bastante lenta. La lenta cosecha de soja de Brasil amplía la ventana de exportación de Estados Unidos,
Las demoras en la cosecha de Brasil están provocando que los compradores, liderados por China, dependan del exportador rival, Estados Unidos, durante más tiempo de lo habitual en 2021, según datos del gobierno y comerciantes. La demanda sostenida de soja estadounidense está acelerando una reducción histórica de los suministros estadounidenses de semillas oleaginosas y podría impulsar aún más los precios de la soja en un momento de aumento de la inflación alimentaria, ya que los países acaparan alimentos básicos durante la pandemia. Las preocupaciones sobre la escasez de suministros mundiales de soja después de que China aumentara drásticamente las compras en los últimos meses provocaron un repunte de los futuros de soja de Estados Unidos del 4,5% el mes pasado a un máximo de 6 años y medio. Brasil suele cosechar su soja en los primeros 3 meses del año, lo que marca el final del dominio de las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, ese proceso se ha visto retrasado por una sequía el año pasado que ralentizó las plantaciones y las lluvias en la época de cosecha. Los envíos de soja del país fueron 28 veces más bajos que el año anterior, con 49.500 toneladas, una cantidad insuficiente para llenar un solo recipiente, mostraron los datos comerciales brasileños. En contraste, Estados Unidos, su mayor rival en los mercados globales, inspeccionó alrededor de 8,9 millones de toneladas para envíos en el mes, el más alto registrado según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ANEC, un grupo brasileño que representa a exportadores de granos como Cargill y Bunge, confirmó que la escasez actual en Brasil puede dar a los competidores una ventaja. Suponemos que esto está sucediendo, dijo el director de ANEC, Sergio Méndez, y agregó que la baja disponibilidad de soja de Brasil está alargando la ventana de exportación de Estados Unidos. En febrero, los envíos de soja brasileña podrían ser tan pequeños como 6 millones de toneladas, por debajo de los 8,5 millones de toneladas inicialmente esperados. Solo se espera que los suministros de Brasil se normalicen en marzo. Alfredo, estamos terminando esta recorrida aquí en el establecimiento de la Escuela Agrícola Irene Martínez 2 de Campo. Y para finalizar, y no solamente agradecerte tu compañía y tu explicación, sino también quiero que me contés, cuando la señora va a la góndola y ve diferentes tipos de miel, ¿qué miel está viendo? Bueno, quiero agradecerles que nos visiten, den a conocer nuestra actividad. Y bueno, respecto a la miel, como decíamos antes, hay distintas variedades. Siempre va a depender del néctar que la abeja recolecte y que tenga a mano. Pueden ser muy claras, como te decía, o muy oscuras. Hay mieles del norte que son muy oscuras por la floración más dura que hay, y hay mieles claras como la de limón, que es casi transparente, que depende siempre de, como te decía, del aporte que dé el campo a la abeja. A partir de esa diferenciación también hay distintos gustos y sabores. El ingeniero Bolognese ha escrito un texto interesante sobre eso, que tiene que ver más que nada con el paladar también que tenga cada uno. Puede ser mieles más suaves o mieles más fuertes. Particularmente, hablábamos hace un rato, a mí me atraen más las mieles suaves. Pero la persona que la consume, que por suerte y gracias a campañas que se están haciendo en todo el país, es cada vez más en la Argentina, la miel que elige el productor, el consumidor, perdón, tiene que ver un poco con su gusto. Algunos tips tal vez para pensar que la miel que está consumiendo es realmente miel. Hay gente que en algún momento me ha dicho, he comprado una miel y es pura cera. En realidad estamos hablando de una miel cremada, que es esa miel que se cristalizó por un proceso natural que tiene la miel químico, se endurece, para hablar así para que me entiendan. Esa miel endurecida es batida por un proceso mecánico y se hace como una crema. No pierde características, cambia la composición física y visual y táctil, pero la característica de la miel, los nutrientes siguen siendo los que tiene originalmente esa miel que le aportó el campo. Y la abeja, que con el proceso de traspaso de néctar le va agregando las enzimas. En general, los productores apícolas, la mayoría, somos de dedicación parcial. Es decir, que tenemos otra actividad y le sumamos la apicultura. Más allá de la cuestión comercial, es una cuestión también de pasión, de trabajo en el campo y con la abeja. Nosotros nos buscamos asociar porque necesitamos encontrarnos con otros productores que compartieran un poco esa filosofía del trabajo con la abeja, que compartieran también el aprendizaje que íbamos generando cuando nos encontramos con productores que manejan 300 colmenas y uno que tiene 10 colmenas,
ese aprendizaje se transmite únicamente con la actividad grupal. Y por supuesto que comercialmente nos ayuda muchísimo porque abarata costos y logramos a partir de ello tener nuestro producto en el envase correspondiente para poder comercializarlo. El envase, el tambor, en los que se están comercializando en la actualidad son de 300 kilos. ¿Sí? Para llenar un tambor, para que tengan una idea, hace falta aproximadamente trabajar con 15 cajones, 15 alzas. O sea, si yo recolecto del campo unas 15 alzas, con la miel operculada como corresponde y con la cantidad de miel que trae cada panal, es probable que esté llenando un tambor de 300 kilos de miel. Se eleva la producción de los numeritos sobre soja y sobre maíz. Se habla también de biocombustibles, de subir los cortes, tanto sea de la nafta como del diésel. ¿Lo hablamos? Ahora, después del corte. Entra a www.agendaagraria.com.ar y volvé a ver el último programa. Además, las últimas noticias referidas al sector agropecuario. Recordá, www.agendaagraria.com.ar. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Hotel Facón Grande. Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Para lograr un buen control temprano de malezas difíciles en maíz, no hay nada superior a Acurón. Bueno, sí, hay algo superior. Acurón Pack. Acurón Pack es el herbicida para barbecho y preemergencia de amplio espectro que controla amarantos y gramíneas con un doble modo de acción y más de 45 días de residualidad. Acurón Pack de Syngenta. Sidua de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia y la más alta eficacia de control. Sidua, el cambio para ganarle a las malezas. BASF, We Create Chemistry. En el año de Celebreading empezamos a palpitar los demostrativos agronómicos regionales DAR KWS 100% virtual a campo. DAR KWS Silo, jueves 25 de febrero a las 9 horas. Ingresá a kws.com.ar y sé parte de los DAR KWS. Noticias destacadas de la semana. Retenciones. El presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, participó esta semana de reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la Casa Rosada. Luego del encuentro dijo, el presidente dejó en claro que no van a aumentar las retenciones ni habrá cupificación de exportaciones y quedamos en que habrá conversaciones con toda la cadena para corregir las distorsiones que puedan existir. Propone más biocombustibles en naftas y gasoil. El diputado nacional presidente del bloque Consenso Federal, Alejandro Topo Rodríguez, presentó un proyecto de ley que propone elevar del actual 12 al 20% la mezcla de bioetanol en naftas y del actual 10 al 16% la mezcla de biodiesel en gasoil. Eleva la estimación de producción de soja y de maíz. Las lluvias de las últimas semanas dieron lugar a un aumento en la estimación de producción de los granos gruesos, con 2 millones de toneladas más para la soja, hasta alcanzar los 49 millones de toneladas, y para el maíz, 2,5 millones de toneladas más que en sus mediciones anteriores, según sostuvo la Bolsa de Comercio de Rosario. Nos despedimos y esperamos que realmente lo que sucedió la semana pasada, este encuentro entre la mesa de enlace, Federación Agraria, Confederación Rurales Argentinas, Coninagro y Sociedad Rural, en la Casa Rosada, esta visita donde el presidente llamó a un entendimiento y a un diálogo para poder entender mucho más la problemática de la producción y de los precios finales en la mesa de los argentinos, se prolongue, tengan de nuevo esta reunión, esta mesa de diálogo y se pueda seguir produciendo en nuestro país y exportando. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.